Hoy nos toca tratar de entender cómo Guillermo Lasso pudo convertir a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a los organismos de crédito internacionales en ladrones de los ecuatorianos. ¿Cómo logró eso? Para entender, los bancos lograron controlar los medios de comunicación en el Ecuador, ser dueños de los medios de comunicación en el Ecuador. Y el momento que los bancos lograron ser dueños de los medios de comunicación en el Ecuador, podían poner y quitar presidentes. Pero además, los bancos jugaron con el dólar. Cogieron a los dólares que habían en la calle, los compraban, los sacaban fuera del país a sus paraísos fiscales donde tienen oficinas, filiales de sus bancos, lavaban el dinero ahí, este dinero mal habido, que lo sacaban porque había libertad para sacar dólares del país. Cuando los dólares comenzaban a subir de precio porque no había, ellos se habían llevado fuera del país. Entonces, el gobierno de turno, el de Noboa anterior, el de Guillermo Lasso, el del coronel Lucio Gutiérrez, el de su sucesor, el vicepresidente Palacio, ¿qué hacían? Corrían al Banco Central y le decían: vea, el precio del dólar está subiendo, se está disparando, tenemos que hacer algo. Entonces, saquemos algo de la reserva esa que tenemos, que viene del petróleo, esos dólares de los 300,000, 350,000 barriles diarios que exportábamos y que llegaron a $70 por barril, $80, después a $100, y lo ponían en circulación, en la calle. Pero luego de eso, en el gobierno de Yamil Mawad, se les acaba esa posibilidad. El dólar, el petróleo cae a $8 por barril. Ya no había plata en el Banco Central para compensar los dólares que se habían robado los banqueros y lo habían escondido, lavado en sus paraísos fiscales en las Bahamas, en Miami, en Delaware, en Panamá, y que lo volvían a meter cuando ya el Banco Central, forzado por las circunstancias, sacaba los dólares de la reserva monetaria que respaldaba al Sucre y lo ponía en la calle para que el dólar no siga subiendo. Entonces ellos también volvían a meterlo. La gente bajaba el precio del dólar, la gente entraba en pánico, se deshacía de los dólares que había comprado también. La gente estaba loca, compraba dólares, no quería tener sucres por nada del mundo, porque el sucre hoy día valía tanto y mañana ya valía la mitad y la pasada ya se compraba. No servía para nada, no se podía comprar. De un día para el otro, el precio del desayuno se duplicaba, el precio del almuerzo se duplicaba, el precio de la merienda se duplicaba. No, imposible tener sucres, nadie creía. Le sale mal la jugada. La gente dice: mis sucres en el banco se están devaluando, ¿para qué voy a tener yo vendí mi casa, vendí mi carro para poner en el banco porque me ofrecían 300% de interés? Pero ¿para qué me sirve eso si el sucre no sirve para nada de un día para otro? Así que corrieron a sacar sus sucres del banco, a meterlos debajo del colchón, a gastar en lo que sea, a comprar lo que sea. Ok, vea, ese carro, ¿cómo me lo va a vender? A tal precio. Bueno, yo sé que mañana ese carro vale el doble. La casa, ¿cómo me la va a vender? A tanto. La gente se volvía loca comprando, porque al día siguiente las cosas valían el doble. Y nadie tenía plata en los bancos. Los bancos no podían devolver la plata a los clientes porque la plata estaba prestada. Ellos mismos se habían prestado.
se declararon en quiebra, salieron corriendo, fugaron de este país. ¿Quién era el director de los bancos, el presidente de los bancos, de la Asociación de Bancos? Guillermo Lasso. ¿Quién fue el superministro del gobierno en ese momento de Yamil Mawad? Guillermo Lasso. ¿A cómo cayó el precio del petróleo? A $8. ¡Ay, Dios! Y encima le viene el fenómeno del Niño. Le destruye las carreteras, las camaroneras, todo. Y luego le viene el fenómeno... La mancha blanca acaba con las camaroneras. Bueno, las 7 plagas de Egipto le cayeron a Yamil Mawad. Cayó el gobierno, se fugó. Pero este señor salió bien librado. Comenzó a comprar unos pagarés que hacían los gobiernos de Noboa, el sucesor de Yamil Mawad, del coronel Lucio Gutiérrez, que ganó las elecciones, pero que fue tumbado a los 2 años, casi 3 años, y de su sucesor, el presidente, el vicepresidente Palacio, que ofrecían unos papelitos, ¿no? Como les contaba, que decían: cuando les rematemos esas propiedades a estos bandidos que se han ido con todo, banqueros, estos Isaías, ahí tienen unos edificios, ahí tienen unos canales de televisión, unas radios, vehículos, joyas, terrenos, propiedades, no se preocupen, vendemos eso y les damos la plata. ¿Y cuándo van a vender? Bueno, hay que resolver un montón de problemas judiciales, porque ellos nos han metido abogado para todo. Ay, entonces, ¿qué hago con este papel? Yo necesito pagar el agua, necesito pagar la luz, la pensión. ¿Qué hago? ¿Cómo pago los estudios de mi hijo? Yo le compro, señor, sale diciendo Guillermo Lasso. Mi banco, el Banco de Guayaquil, le puede comprar ese papelito. Eso sí, no le podemos pagar lo que dice el papelito, sino que, bueno, usted quiere algo de dinero, para salir del paso, le voy a pagar tanto. Pero, señor, eso no es ni la mitad. Salado, usted tiene mala suerte. ¿Qué vamos a hacer? No tengo más plata. Usted tiene que darse cuenta que hay millones de personas ecuatorianas que están en la misma circunstancia que usted. El banco no puede pagar lo que dice ese papel. Le vamos a pagar lo que tenemos. Coja, tome o deje. Está bien, deme lo que sea. Cogieron esa plata, se largaron del país. Ese fue el drama. Llega al poder Guillermo Lasso. Y una vez en el poder se da cuenta de que vamos a hacer festín con las empresas públicas. Le ponemos a este fulanito que fue mi gerente del Banco de Guayaquil, mi banco, para que maneje todas las empresas públicas. Pero este desgraciado se me va robando millones de dólares y desaparece del país. Y ahora sí, encuéntrenlo. Que le vamos a seguir juicio, que no sé qué, que no sé qué. Ahí está. Dormido ese juicio. Se escapó. Después resulta que sale el problema de que la mafia albanesa le había financiado su campaña. Y que su cuñado, el hermano de su mujer, había sido uña y sucio con un tal Cherres, y ese tal Cherres había sido socio del zar de la cocaína en Europa, un albanés que estuvo preso y que se escapa de la cárcel todavía más, y le matan al Cherres a 200 metros de la casa del presidente en la playa en Olón. No puede ser. Y comienza a embarrarse. Va a un juicio. Señor, no pueden hablar en ese juicio de esto, del problema del del narcotráfico, de los albaneses. No. Le comienza a prohibir. La Corte Constitucional prohíbe a la Asamblea que se examine ese. Pero los asambleístas le dijeron: ¿qué? Nosotros somos el primer poder del Estado. Cuando venga aquí mismo, eso tiene que responderlo. Aquí usted ha estado financiado por la mafia su campaña electoral, señor. Muerte cruzada. Declara la muerte cruzada. Ya tenemos nuevo presidente, Daniel Noboa, puesto por la embajada norteamericana con la promesa de que no le va a perseguir al Guillermo Lasso ni le va a perseguir a Lenín Moreno, y que va a amortiguar la persecución de Rafael Correa, y que ahora él se va a hacer cargo de todos los problemas del Ecuador.
que está en la última, pero en la recontra última joda. Le viene el fenómeno del niño, no tiene el suficiente abastecimiento eléctrico, tiene que rentar energía de los países vecinos, tiene carreteras destruidas, puentes destruidos, una crisis bárbara, se le viene el fenómeno del niño, tiene una peste ya de dengue en la costa, no tiene plata para pagar los sueldos y salarios del 16º sueldo de los empleados públicos de este país, empezando por los policías militares y terminando en los auxiliares de enfermería. Está fregado. Pero resulta que se va y que el Ecuador ahora tiene con Correa, dice que debíamos 22,000 millones de dólares y eso ya era una monstruosidad. Con el señor Lenín Moreno ya pasamos de los 45,000 millones de dólares que debíamos. Y Lenín Moreno, ¿qué obra hizo? Nadie sabe. ¿Dónde está? Ahí escondido en Paraguay. No quiere rendir cuentas y resulta que había sido un pillo sinvergüenza que recibía coimas, extorsionaba a los constructores que hacían las obras en el Ecuador, las centrales hidroeléctricas. Era un extorsionador, era un vacunador. Para que alguien construya una obra como a Coca-Cola Sinclair tenían que pasarle vacuna al presidente Lenín Moreno. Era un vacunador, como los pendejos vacunadores que ahora abundan en todo el Ecuador, pidiendo extorsión al vecino, al médico, a todo el mundo. El primer extorsionador que tuvimos fue Lenín Moreno. Y lo encubrió este señor Guillermo Lasso. Pero resulta que se va con una deuda y nos deja una deuda de 80,000 millones de dólares, el doble. ¿Así? ¿Y en qué invirtió? Hemos construido unas casitas por aquí. ¿Así? Hemos reparado unas carreteritas por allá. Pero nos falta, sí, ya sabemos. Hay como 6 carreteras que ni para qué circular por ahí, están dañadas y son importantísimas en el país. Pero vea, en 100 días vacuné 9 millones. Y eso las vacunas cuestan, las pruebas también. ¿Así? Y por eso se duplicó la deuda externa de los ecuatorianos. Cada ecuatoriano tiene que pagar 48,000 dólares desde que nace. Solo por el hecho de nacer ecuatoriano ya tienes que pagar una deuda. Y aquí viene el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, la banca internacional, incluida la banca suiza. Y qué casualidad, oiga. Todos los ecuatorianos estamos endeudados hasta las patas. Y decide que va a canjear deuda, así. ¿Y cómo va a canjear deuda? Le vamos a decir a los Estados Unidos que se haga cargo de Galápagos como parte del canje de la deuda. 1,600 millones le vamos a dejar. Nos bajan 1,600 millones de deuda y nosotros les entregamos las Galápagos. ¿Cómo? Traición a la patria. Está entregando territorio nacional a una potencia extranjera para que venga, ponga bases militares ahí. ¿Cómo es eso? Y 200,000 kilómetros cuadrados, más que la superficie de Puerto Rico, más que la superficie de Delaware, más que la superficie de algunos de los Estados Unidos, se la damos a los norteamericanos. Y allá, en esos estados, hay desiertos. Aquí hay el océano más rico del mundo. ¡Ah, puta! ¿Cómo es eso? Los gringos le dijeron al Fondo Monetario Internacional: sí, préstele plata, no se preocupe. Yo sé cómo le cobro. Y nos lo cobran. Y nos lo cobran ¿cómo además? Ah, señores, ustedes tienen que entrar a la guerra del narcotráfico. ¿Sí? ¿Y para cómo? Sí, señores.
Ustedes tienen que comprar los uniformes, las armas, los misiles, los rifles, los vehículos, etcétera, etcétera. Y pagar también a los de la FBI, los de la DEA que van a venir acá a ayudarles. ¿Para qué? Para combatir, para entrenar al personal, para entrenar a la policía, para entrenar a los militares, para equiparles. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? El problema está en que la droga nos llega a nosotros, los norteamericanos, y están matando a nuestros jóvenes. ¿Así? ¿Y por qué no los cuidan ustedes allá en la frontera? Impiden allá que no pasen por México, por el Océano Pacífico, por el aire, por el Caribe. ¿Por qué no hacen, por qué no los detienen allá? ¿Por qué tienen que detenerlos aquí? ¿Y por qué nosotros tenemos que pagar a los militares, a los policías, a los jueces, a los fiscales? Pero lo que es peor, ¿por qué tenemos que tenerles presos a los tipos que están llevando cocaína a ese país? Llévenselos ustedes a los presos. Yo no tengo ningún problema en deportarlos. Señor, usted es narcotraficante, usted estaba queriendo mandar drogas a los Estados Unidos y Europa, sí, muy bien. Usted va preso a Europa, allá le dan de comer, allá le van a tener en la cárcel, aquí no le vamos a tener, señor. Aquí en Ecuador no vamos a tener, porque no tenemos plata para pagarle su desayuno, su almuerzo, su merienda, su médico, el guardia, esto, y porque no. Usted ha convertido las cárceles de Ecuador en universidades del delito, centros de reclutamiento, centros de la corrupción. Ahí tienen televisión, hasta hacen películas, hasta hacen videos musicales. No, y todo lo pagamos los ecuatorianos con nuestros impuestos y nos cuesta cada preso más que un estudiante universitario. Oiga, Estados Unidos, ¿a usted le sobra plata? Bueno, ponga los radares, ponga los guardacostas, ponga las vallas, los muros, lo que le dé la gana. Y no deje que entre la droga ya. Pero ¿por qué tiene que venir acá a Ecuador? Y nosotros tenemos que pagar al policía, al militar, al sobrino, para que le cuiden a usted. Y resulta que el Fondo Monetario Internacional ahora nos tiene con la soga al cuello, no esta generación, de aquí a las 5 próximas o 10 próximas generaciones, nuestros nietos ya nacen con deuda. ¿Y para qué nos presta la plata? Nos presta la plata para que el presidente y sus compinches se autopresten ese dinero, dizque para hacer obras, para rehabilitar industrias, la explotación petrolera y todo, y ellos se ponen sobresueldos, se ponen ganancias. Ya vieron las empresas públicas como fue el chasco, ¿no? Nos dan plata para rehabilitar las empresas públicas y resulta que el gerente de las empresas públicas se pone sueldos de 140,000 al mes. No joda. Y ahora tenemos que pagar. Y se larga. Porque él, sus ministros, sus compinches, la embajada norteamericana, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos hicieron gancho para convertirnos a los ecuatorianos en deudores por la eternidad y para poder colonizar, recolonizarnos. Se llama colonización verde. Y decir, ahora yo cuido Galápagos, es mi colonia. Voy a evitar que la flota china llegue acá a depredar. Y como nosotros tenemos plata, tenemos radares y todo para combatir el narcotráfico, pero no tenemos nada para combatir a la flota china, tenemos que decirles, está bien. Ahí está. Se quedaron con todo. Se quedaron con las Galápagos. Este señor, este embajador Kirkpatrick, esta gente
nos ha robado, nos ha estafado y ha robado a todos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, por no se sabe cuánto tiempo más. Este es un vende patria, es un traidor. Guillermo Lasso es un vende patria y se larga como lo que es, un vende patria. Nos ha vendido, nos ha hipotecado, nos ha estafado, nos ha robado. Y ahora tenemos que pagarle hasta la policía que le va a custodiar en los Estados Unidos. Muchas gracias.